Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Podcast La Gotera es una producción de Revista Grifo y Vergara 240. La temática del número de este semestre es la nueva inestabilidad. Puedes revisar todos los otros números en la página oficial de Revista Grifo, revistagrifo.udp.cl. Que disfruten el capítulo. Buenos días, sean todos bienvenidos a otra entrega de nuestro podcast La Gotera. Mi nombre es Eduardo Rodríguez y junto a mí se encuentra Sofía Muñiz. Hola Sofía, ¿cómo estás hoy? Hola Eduardo, estoy hoy día súper bien, con mucha energía para comenzar este capítulo en el que hablaremos sobre nuestros pueblos originarios. Me alegro mucho oír eso, Sofía. Y así es, en este capítulo vamos a adentrarnos un poquito en la multiculturalidad de nuestro país y para eso tenemos a una invitada muy especial. Así es, nuestra invitada de hoy es Maca Inayao, tiene 23 años y actualmente es estudiante de cuarto año de la carrera de teatro de la Universidad Mayor. Estos últimos meses ha estado trabajando en su obra de egreso junto a sus compañeros. Además, escribe y está en la etapa de producción de un placard audiovisual con poemas escritos en 2019 y 2020. Nació y creció en La Unión, región de Los Ríos, y llegó a Santiago a los 17 años para estudiar teatro y ha tenido que ir y volver debido a la emergencia sanitaria. Bienvenida, Maca. ¿Cómo estáis? Mari Pulamien, Mari Compuche, Inchema Cainayao Pingen. Estoy bien, gracias. Gracias por la invitación también. Así que bacán que existan estas instancias para conversar. Te damos la bienvenida y gracias a ti por estar acá, pues, por conversar con nosotros. Sí, gracias por aceptar la invitación y que hayas querido conversar con nosotros, participar hoy día. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección porque queremos conocerte un poquito más allá de la biografía normal. Y me imagino que la audiencia también quiere conocerte, pues. Así que vamos a cogonear un ratito hoy día. Siéntete cómoda respondiendo que este interrogatorio que se avecina no pretende intimidarte. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras chica? Me encantaban las My Little Pony. Tenía varias. Era entre esa y un autocontrol remoto que tenía mi hermano, que a mí me encantaba, pero nunca me regalaron un autocontrol remoto. Entonces se lo sacaba a él. Sí, cosas que pasan. Los juguetes de los hermanos siempre son bacanes. Siempre son mucho más interesantes y más dinámicos también. Oye, Maca, ¿y qué tipo de amiga eres según tu grupo de amigues? Pregunto porque siempre hay algo por lo que cada una destaque más. Oh, qué difícil. Soy la amiga que escucha y que da consejos, o más que consejos, acompaña, porque no sé si doy tantos consejos en verdad. Me da un poco de susto a veces opinar en ciertas situaciones porque pienso que cada persona es tan particular que al final responde distinto siempre. Pero sí, yo creo que soy la que escucha, una de las que llora fácil y no sé, quizás como la amiga misteriosa. De hecho, soy Géminis y hace poco una de mis mejores amigas, es ¿Ya? Tauro, me decía que siente que las personas Géminis tendemos a ser misteriosas y a guardar secretos y a no contar todo. Y estoy de acuerdo igual, hay como una necesidad de guardarse las cosas o de tener mucha privacidad, entonces yo creo que sí, también podría ser un poco la amiga misteriosa. Me gusta Géminis, es un bonito signo. Sí, es bacán. Y Maca, ¿y tú sabes cocinar? Sí, no tanto ni nada tan complejo, pero igual sí. Ya, ¿y cuál es el plato que mejor te queda? Eh, Podría ser. No, yo creo que ya a esta altura sí, experta en saltear verduras. En todo lo Qué que sea, rico. no sé, verduras con fideos o con arroz o con quinoa también. Pero eso sí, definitivamente las verduras salteadas es lo que mejor me queda. Qué rico. Rico, y aparte igual es fácil, es como rápido, Es así, rápido, es sí, fácil Sí, y es sano, creo, no sé, me imagino, sí, pues, saltearla, yo como también harta verdura salteada y y es sí, pues. bastante rico. Sobre todo cebollitas, Oh, zapallitos, sí. champiñones. Ay, me va a Oh, dar qué rico, hambre. sí. Sí. Maca, una pregunta así como, ¿cuál es la frase más insólita que has escuchado? Más insólita. Oh, no, demasiadas. Pero como que se me vienen varias a la mente, pero son puros episodios de discriminación. Como que al tiro pensé, bueno, hace como 5 o 6 meses tuve que hacerme la base, la permanente para un video, para un examen de la escuela. ¿Ya? Me lo fui a hacer y yo tengo el pelo súper liso, naturalmente. Y me lo fui a hacer a una peluquería en la Unión, porque estaba allá. Y ¿Ya? mientras la peluquera con otra peluquera me hacían las cositas, como esos tubitos que te van poniendo, estaban hablando de otra persona y decían que esa persona se hacía la base todos los meses porque tenía cara de india.
y que entonces si tenía el pelo liso, más india se veía. Y yo ahí sentada con mi rulito y no sé, Haciéndote ahí piolita. no supe qué hacer ni qué decir y solo las miré y pensé, ¿Dónde estoy? Así, ¿dónde ¿qué me iba a onda? meter? Y de hecho pensé, ya, y si les digo algo, me van a dejar la cagada en el pelo, no sé, como que de verdad no lo podía creer. Y más encima hablaban de una clienta habitual de la peluquería y decían que no, que esa tiene cara de india, y lo decían súper despectivamente. Qué feo el comentario Sí, porque súper feo. Terrible. ¿Qué No, más india te ves? ¿Qué significa eso? o sea, es malo Sí, en en primer primera lugar, parte, es como, ¿por qué? sí, de todas formas, relacionar a lo indio, entre comillas, con algo malo, Claro, claro, hay una nada que. connotación peyorativa y de por medio, sí. eso fue muy insólito. ¿Cuál es la frase más memorable de algún político o política chilena que te haya quedado grabada en la cabeza? Oh, también difícil, casi más memorable. Bueno, también pienso en puras cosas negativas, no pienso así, porque por un lado, definitivamente, no sé, podría decir Allende diciendo se abrirán las grandes alamedas, pero también me pasa que, no sé, siento que es muy bello, pero a la vez tengo otras frases más presentes porque son brutales. No, el estamos en guerra de Piñera en el 2019. Definitivamente verlo en la tele, escucharlo y en la situación en la que estábamos, yo estaba en Santiago en ese año, entonces era todo tan angustiante y que alguien hiciera una declaración de guerra públicamente por la tele y que ese alguien sea el presidente más encima, fue súper choqueante. Sí, me acuerdo de ese día. Fue bastante intenso. Sí, Sí. sí, otra frase insólita también, frase insólita. Bueno, Maca, te damos las gracias por tus comentarios, pero ahora viene una ya querida sección del podcast donde escucharemos la lectura de los poemas que tú nos compartiste. Pero primero nos gustaría que nos contaras brevemente acerca de qué tratan tus poemas y cuál ha sido tu inspiración para escribirlos. Bueno, yo creo que algo que los aúna, en el caso de los poemas que envié, es la nostalgia, por un lado hacia la infancia, por otro lado hacia mi familia y mi casa, porque muchas veces he escrito a partir de tener pena por echar de menos a mi mamá, por ejemplo, que de hecho uno de los poemas se llama Ñuque Uñum, que es mamá pájaro, por extrañarla a ella, por necesitar sus consejos y su cariño en ciertos momentos. Hay otro poema que se lo escribí a mi hermano porque estábamos celebrando su cumpleaños una vez y nos pusimos a conversar de nuestra infancia y de muchas cosas que nos hubieran gustado que sean diferentes y no sé, me pasaba que era esta sensación de querer volver atrás siendo adulta y ser una adulta que pueda proteger a las niñas que fuimos. Y bueno, también en otros casos, o los otros poemas yo diría que han venido un poco de este viaje identitario que empecé hace tiempo y que cada vez voy aprendiendo y descubriendo más cosas que me hacen más sentido y que también intento llevarlo a lo que escribo. Qué bonito lo que comentas, Maca. Y qué bacán que tu núcleo de inspiración sea tu familia. Prepárense entonces, queridas auditores, pónganse cómodos y presten atención a los siguientes poemas de Maca. Esperemos que disfruten la lectura. Junio. Nos recuerdo de niñez, y solo siento deseos de protegernos, de saltar al cuello de aquellas que nos hacían sentir un puñado de barro ínfimo, tan insignificante e insuficiente que no alcanzaba ni para hacer un pancito de mentira. Ñuque Uñum. Andan trailes. Le susurro despacito a mi mamá. De mi boca sale un sonido dulce, azúcar quemándose sobre la estufa, jarabe de membrillo con agüita. Los pájaros cuidan el nido. Me llega como un rumor la voz de mi mamá. Ya duérmete, que la noche se deshace, que la noche se arranca, como cuando te acercaste a un nido y tuviste que correr 3 días para quitarte el miedo de que te alcanzara la mamá pájaro. Andan trailes, digo, y busca a mi mamá. Pichi Uñum, lejos del nido, escucho los trailes gritar. Antes de que caiga la noche. La soledad amenaza con matarme, desde la noche de los fuegos que cada vez que me despierto percibo el soplón del fin en mi nuca y la pena inagotable del temor a no verles más, a no poder escudarme en las noches en su presencia, a estar siempre conmigo y mi mente revuelta llena de pesados escombros que vinieron con la última bomba que cayó. Chalin Inchepingen. Y entonces
Mi nombre se convirtió en relato y reconocí los dolores en los huesos justo antes de un trueno. Acaban de escuchar una selección de poemas de Maca que podrán encontrar en el sitio web de la revista Grifo. Ahora, Maca, nos gustaría conversar un poquito contigo acerca de tus poemas y, por qué no, sobre otras cosas también. En tus poemas podemos notar que existe una apreciación especial a la naturaleza. Cuando hablas de la noche, de los pájaros y trailes, de la aquila, pero también están muy presentes los sentimientos, están a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Y creo que se destaca mucho en tus poemas. ¿Existe una relación entre la naturaleza y los sentimientos para ti? Sí, mi mamá es del campo, se fue a vivir a la ciudad, no recuerdo a qué edad, creo que a los 25 se fue del campo y estuvo trabajando en distintas ciudades hasta que llegó a vivir a la Unión. Bueno, y toda su familia es del campo. Y yo siento que eso definitivamente se notó en la forma en la que nos crió, a mi hermano y a mí, siempre estando muy conectadas con la naturaleza. Aparte que en la zona en la que vivimos, bueno, sobre todo cuando yo era niña, ahora ya cada vez menos, había muchos espacios abiertos, habían bosques y montes donde podías ir a caminar, o no sé, incluso en el patio chiquitito de la casa siempre ir aprendiendo sobre, no sé, cómo se siembran ciertas cosas, cómo se cuidan, qué aves pasaban, en qué época, qué árboles son cuáles. Entonces yo siento que eso definitivamente está muy presente en mí y también que, por ejemplo, al llegar a vivir a Santiago lo empecé a echar tanto de menos. Y yo creo que antes de vivir acá no lo tenía tan consciente como cuando ya no lo tenía y empecé a extrañarlo. Entonces me pasa que cuando empecé a escribir más, con más frecuencia y poniéndole más atención a lo que escribía, me di cuenta de que hablaba mucho de eso y de que lo buscaba en ciertos lugares y necesitaba leer eso que para mí es familiar y conocido y que también siempre es nuevo. Pero claro, yo creo que tiene que ver con eso, con ser capaz de leer y también ser leída por la naturaleza y ser capaz de observarla y aprender a vivir con ella. No sé, entender que no estamos aparte de eso. Y también creo que tiene que ver justamente con los sentimientos porque todo habla y no sé, en mi mente lo veo más claro, creo que se me hace un poco más difícil explicarlo, pero definitivamente siento que es tan parte de mí que puedo ver mis sentimientos reflejados en ciertas cosas. No sé, como desde el poder mirar el cielo y saber si va a llover o no, mirarme a mí misma y saber si voy a llorar o no, por ejemplo. Maca, es interesante cómo en tu poema Chalín dejas tu nombre en blanco y dices que pasa a convertirse en relato. ¿Son estos poemas una especie de diario de vida o como la intención? Sí, sí, yo creo que sí funcionan como un diario de vida. Bueno, cuando era chica tuve muchos diarios de vida. Y yo creo que se queda un poco la costumbre de escribir, no de la misma forma y con el mismo enfoque, pero sí relatando lo que me pasa. Chalina es parte de lo que intenté que sea un poemario, no sé si va a resultar en algún punto, hace tiempo que no lo reviso, pero en algún momento intenté armar un poemario que contuviera justamente cosas que escribí en momentos en donde estaba aprendiendo Mapudungun, por ejemplo. Fui varias veces al sur también. Siento que era el registro de este viaje como mujer mapuche champurria. Y claro, entonces Chalín significa saludo. Y una de las primeras cosas que aprendí a decir ya de grande en Mapudungun fue justamente a saludar y a presentarme. Entonces quería dejar registro de cómo algo tan simple como saber saludar y presentarse puede generar un impacto tan grande, porque recuerdo aún el día en que lo aprendí y después me devolví a la casa en micro y lo pensaba todo el rato y sentía que cada vez algo cambiaba en mi cuerpo, incluso como ir entendiendo cada vez más cómo eso que estaba ahí dormido empieza a ganar terreno en ti, algo empieza a cambiar y te empieza a hacer sentido. Qué lindo, sí, y evidentemente se aprecia un relato, una historia de vida, ¿cierto? En estos poemas. Y ahora, Maca, ¿qué es lo que te acercó a la poesía? Yo creo que curiosidad, por un lado. Me acuerdo de una vez que y en los libros de texto de lenguaje de ese año había un poema muy, muy lindo. Y me acuerdo que lo leí y me produjo tantas cosas y tenía imágenes tan bellas y aparte las ilustraciones que lo acompañaban eran preciosas. Creo que ese es mi primer recuerdo de poesía que tengo, que dije, ya, esto es algo. Las palabras pueden hacer que la gente sienta mil cosas adentro. Y yo diría que sí, ese fue una especie de despertar, pero con el tiempo
Yo creo que tiene que ver con ir encontrando ciertos autores, algunos libros que habían en mi casa, algunos libros que nos hacían leer en el colegio, aunque no tanto, o no sé, de repente, bueno, cuando ya empezó a ocupar más redes sociales, igual estos primeros escritos en Facebook o Tumblr, ahora en Instagram, ir encontrando cada vez ciertos trabajos que me movieran. Y no sé en qué momento, pero en algún punto empecé a escribir y cada vez me di cuenta como que me inclinaba más hacia lo poético. Y me daba mucha vergüenza también. En algún momento dije, ya, ¿por qué me da vergüenza si esto no es nada de qué avergonzarse? Y empecé a compartirlo y empecé a decirle a la gente, ¿sabes que escribí un poema? Y bueno, también pasa que cuando le conté a mi mamá estaba así fan número uno y me decía, qué lindo, sí, sigue. Bueno, ella también, yo siento que me acercó a la poesía porque le gustaba escucharme declamar cuando era chica. Entonces, yo creo que por ahí viene, por ir encontrando pequeños tesoros que me hacían sentir muchas cosas y yo querer también crear a partir de eso. Ya que en este capítulo y por supuesto en tus poemas se toca el tema de los pueblos originarios, es importante preguntarte de tu relación con ellos para nosotros. Por supuesto para la audiencia y para nosotros también queremos saber sobre los orígenes, pero queremos ir más allá y queremos saber qué es lo que te enlaza con esta cultura. Ya, yo siento que es complejo, amplio el tema y a veces me enredo explicando, pero creo que cada vez menos, porque muchas veces me ha pasado que en distintos espacios, cuando me presento y digo que soy mapuche, siempre me preguntan de dónde, pero no refiriéndose al Tubún, que es el lugar de origen, sino de por qué lado, de mi familia. Y a mí siempre me gusta responder que por todos lados, porque creo que es un poco extraño preguntar de repente cuál es el lado, pero también entiendo por qué se hace. Por ejemplo, en el caso del apellido, viene por el lado de mi papá, de Ñi Chau, y yo siento que la presencia de ese apellido fue una de las primeras cosas que me hizo preguntarme por mi condición indígena, siendo muy niña también. Y bueno, si bien está ese apellido en el lado de mi familia por mi papá, también pasa que en ese mismo grupo familiar ser mapuche es algo impensable, está súper negado, nada, se niega completamente cualquier relación con el pueblo mapuche. Y por el lado de mi mamá, que si bien no hay un apellido directamente, sí pasa que hay mucho kimun, mucha sabiduría y mucha relación con el pueblo mapuche desde un lugar más de respeto. No todos, por supuesto, pero por ejemplo mi abuelito participaba de ceremonias, era parte de ciertas actividades con comunidades de la zona. Y yo siento que eso también está muy presente en mi mamá y por lo tanto en mí. Siempre me enseñaron que a los pueblos indígenas se les respeta y que no es algo de lo que haya que negar, como sigue intentando hacerlo la historia oficial. Y ya cuando yo estaba un poco más grande, me empezó a hacer cada vez más ruido porque, claro, en algún punto de mi vida escuché, eres mapuche, pero de la misma forma que, por ejemplo, en el colegio se enseña desde esta ilusión blanca, a mí me daba mucha vergüenza y sentía que mi conexión con el pueblo mapuche estaba demasiado cerca y que eso era un motivo para sentirse mal y, no sé, intentar alejarse lo más posible de eso, pero cuando ya estaba más grande empecé a entender que eso responde a un proceso de borrar cualquier relación con las naciones ancestrales y que necesitaba justamente investigar, conocer más y ver qué me pasaba con eso, porque algo no me estaba calzando en mi propia vida. Sentía ese bichito, podríamos decirle, de que algo faltaba y que no sabía dónde encontrarlo. Y hasta que empecé a acercarme con distintas cosas, siempre desde el respeto, y a medida fui aprendiendo más, me fue quedando más claro que justamente era eso lo que faltaba, ¿no? Que negar una parte muy grande de tu identidad solo conduce a tener un vacío gigante en el alma y que no quería seguir haciéndolo. Entonces también tuve la suerte de que algunos lamiendas ya fueran generosos conmigo, de que me enseñaran. Y así acá también me pasó que conocí a otros pulamien y nada, siento que he ido recuperando aquello que me fue negado a mí y a muchas otras, y que cada vez que siento que aprendo más y que conozco más también, me hace más sentido quién soy y las cosas que me pasan y esa memoria negada que está muy presente en mis familias, pero que sigue ahí durmiendo y que para mí es importante seguir excavando en ella. Yo crecí con
muchas historias o muchos fenómenos, muchas formas de abordar ciertas cosas. Y cuando fui conversando con otros lamien fui descubriendo también, me di cuenta de que provenían justamente de la epistemología mapuche, que no eran conocimientos occidentales, sino que venían de un saber ancestral y que, claro, quizás mis tías, mi mamá, no lo sabían así, pero siempre ha estado ahí y que es importante también saber de dónde viene, saber por qué se hacen ciertas cosas y que no quede dentro de esta idea, no sé, que como que se encierra todo en el campo, entre comillas, chileno, sin saber realmente de dónde viene y por qué surge también. ¿Tú sientes que vives entre dos culturas, entre dos mundos? Sí, si bien no son culturas tan radicalmente distintas, porque por el mismo proceso que seguimos viviendo de invisibilización, sí noto las diferencias en ciertas cosas. Es que aparte me pasa que territorialmente he vivido en dos lugares que son muy distintos y aparte están muy lejos. Entonces, claro, hay ciertas cosas que en mi casa La Unión son súper comunes y acá no. Desde ciertas palabras que se usan o expresiones a ciertas comidas que acá se consumen y allá no, y viceversa. Y claro, y también hay como ciertas costumbres. Yo creo que lo que más noto es lo del ritmo de vida, porque, bueno, aparte de que acá en Santiago todo es tan rápido y tan acelerado, una vorágine constante, allá todo es mucho más lento. No significa que no haya estrés, porque muchas veces la gente me dice como, ah, pero si en el sur nunca hay estrés y todo es perfecto. No, obviamente no, pero sí pasa que es otro el ritmo y que son otros los lugares. Y también yo he ido descubriendo que mi propio ritmo interno, y que es algo que he compartido con algunos lamien, es distinto. La gente tiende a considerarnos lentas, lentos y lentes, y que al momento de, por ejemplo, vivir en Santiago, esto se nota mucho. Y se nota esa diferencia y a veces causa problemas, a veces llama la atención, pero sí creo que eso es lo más evidente. Hay cosas que me gustan más en un lugar o en el otro. Definitivamente creo que es un poco una maldición de siempre estar echando de menos algún lugar. Si estoy acá, echo de menos La Unión; si estoy allá, echo de menos Santiago. Pero claro, hay momentos en que me gustaría teletransportarme y, por ejemplo, estar toda la tarde en La Unión y en la noche poder venir acá a Santiago y salir, o no sé, tener un día muy difícil acá y poder tener la posibilidad de ir a sentarme al lado del río, que acá es un poco más difícil, pero que en La Unión puedes caminar 10 minutos y te puedes ir a sentar al río y estar ahí sin que pase nadie cerca y solamente disfrutar de tu soledad. ¿Qué ha implicado entonces para ti tener que mudarte a Santiago para estudiar teatro? Hablando de extrañar. Uf, es que aparte me vine súper chica. Ahora lo pienso y digo, ¿en qué estaba pensando a los 17? Quizá era mucho más lanzada que ahora, no sé. O quizás no, pero tenía otro tipo de ímpetu en ese tiempo. Bueno, fue súper choqueante porque me vine acá y ya había venido a Santiago algunas veces, pero nunca había estado viviendo. Y claro, acostumbrarme al ritmo, acostumbrarme también al peligro, porque no es que allá no pase nada, pero definitivamente es menos frecuente y también, bueno, hay menos gente de partida, entonces, no sé, puedes caminar toda una noche por la ciudad y no te encuentras a nadie, y en cambio acá caminar en la noche es otra experiencia. Y claro, y también acostumbrarme a la vida centellina, a los modismos centellinos, a ciertas experiencias que me chocaban o sobre todo a las distancias, que acá todo está tan lejos. Entonces sí, yo creo que definitivamente eso. No sé, en mi pieza en La Unión, desde la ventana se ve un campo, porque de hecho vivo muy en el límite y hay árboles y es hermoso y se escuchan trailes en esa parte, y en cambio acá es muy difícil escuchar trailers, por ejemplo. Entonces sí, siento que es extrañar eso, extrañar los sonidos familiares o el silencio a veces, y acostumbrarse a que en general la gente es más hostil. La Unión todavía tiene esto muy de pueblo, de que la gente se saluda aunque no se conozca tanto, que puedes preguntar algo en la calle y no te van a mirar feo. En cambio acá todo eso es un poco más lejano. En uno de sus más célebres discursos, Salvador Allende dice que la historia la escriben los pueblos. Y sabemos que en Chile, como ya habíamos venido conversando, conviven distintos pueblos, aunque pareciera que esto se nos olvida de vez en cuando. Teniendo esto en consideración, Maca,
¿Te parece que el pueblo chileno, entendido como todos quienes habitamos esta tierra, comenzó a ser más consciente de esta realidad a partir del estallido del 2019? Yo creo que hay un peligro en considerar dentro del mismo grupo la homogeneidad del pueblo a todos los pueblos que habitamos el mismo territorio. Yo creo que es importante saber que tenemos diferencias y que justamente esas diferencias nos entregan particularidad. Y pasando a la siguiente parte de la pregunta, yo creo que sí se empezó a generar una especie de, no sé cómo decirle, pero recuerdo que empezaron a aparecer más Huenufoye en la calle, también más Hunelfe, que son las banderas mapuche. Y claro que empezamos a ver más rayados también en Mapudungun y que gradualmente han ido apareciendo más figuras mapuche y que se les miran con menos desconfianza y que incluso llegó a pasar que Elisa Loncón es la presidenta de la Convención Constituyente. Yo siento que definitivamente algo pasó para la revuelta, que quizás se abrió un cuestionamiento colectivo. Tengo la esperanza de que no sea solamente a partir de esta imagen de ser Weichafe, que obviamente admiro mucho a la gente que es Weichafe, pero también entender que no es lo único que existe en el pueblo mapuche, porque está esta idea de, pero la resistencia mapuche, que no sé, como estas figuras hipermusculosas de gente luchando contra Pedro de Valdivia, ¿no? Que claro, sí, es algo de lo que yo también siento orgullo, pero creo que igual es bueno que pensemos en que hay más que ver que solamente eso. Y que creo que también es bueno que si sale alguien con una bandera mapuche a la calle, también sepa de dónde viene, por ejemplo, que también sean capaces de investigar y aprender qué hay detrás de todo eso. La creación de la Huenufoye, por ejemplo, implicó que algunos lamien estuvieran en la cárcel, implicó persecución también, entonces creo que es bueno que, a mí por lo menos me alegra que empezar a ver más símbolos, empezar a ver que hay más interés en aprender Mapudungun, por ejemplo, pero también espero que venga con una conciencia y un respeto detrás de que no sea solamente como lo que ha pasado históricamente, que es como que nos sacan para el 12 de octubre y después se olvidan de nosotros, como ser capaces de mirar con ojos nuevos y ojos abiertos que hay mucha diversidad, porque el pueblo mapuche es un pueblo heterogéneo y que no hay solamente una forma dentro de, y que creo que, volviendo incluso a lo de ser huichafe, hay muchas formas de justamente ser huichafe y de ir a la lucha. Oye, Maca, ¿piensas que hay interés en la gente sobre cómo se enseñarán los hitos nacionales recientes, por ejemplo, en los colegios en un futuro, en algún futuro? Yo tengo la esperanza de que se enseñe distinto, de que, bueno, de hecho, pienso que justamente los eventos más recientes podrían servir para que se empiece a cuestionar justamente la forma en la que se enseña. Igual creo que los estudiantes, sobre todo la básica y la media, son mucho más despiertos que muchos de nosotros, pero hay ciertos fenómenos que también implican que no sea así en todos lados. Por ejemplo, pienso en cómo se debe estar enseñando, cómo se va a enseñar la revuelta justamente en el sur, porque aunque no lo pareciera, por las redes sociales y todo, las noticias sí llegan después a las regiones y sí llegan muy distintas. Entonces sí tengo la esperanza de que seamos capaces de revisar justamente la forma en la que se cuentan estos sucesos y que se enseñen con... La honestidad es un concepto difícil, pero creo que quizás decir que con un punto de vista más crítico y también pensando en el futuro, porque creo que muchas veces en el colegio se nos enseña la historia sin reflexionar sobre cómo eso nos hace llegar hasta el punto en el que estamos hoy día. Porque claro, pasó la revuelta en el 2019 y si se enseña un hecho aislado queda muy distinto a que si entendemos que esto viene desde 30 años antes y que también a su vez eso tiene una historia anterior y podemos rastrearla a, no sé, la época de la colonia. Creo que justamente lo que está pasando y puede servir para que nos preguntemos cómo se pasa la historia, y tengo la esperanza, tengo artes conocidas que están estudiando pedagogía, de que también avancemos hacia una educación decolonial en donde dejemos de hablar, no sé, por ejemplo, de que cuando Pedro de Valdivia llegó a Chile, que en ese tiempo no se llamaba Chile porque Chile aún no existía como tal, no sé, se encontró tal cosa y no sé, creo que
necesario también que se revisen todas esas formas de hablar de eso, también que justamente se revisen esas historias más pequeñas de las que sí hay registro, pero no se consideran dentro de la versión oficial, porque nos estamos perdiendo de mucho y porque también hace mucho daño hablar desde ese lugar, porque se siguen negando identidades y porque esto también genera una idea de que los pueblos indígenas fuéramos una cosa del pasado y estática y que solo hubiera existido en ese momento y que hoy en día ya está ausente, siendo que no es así completamente. O sea, siendo que no es así completamente. A eso me refería, que definitivamente no estamos ausentes. Última pregunta, Maca, que acabamos de hacerte. Damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por conversar con nosotros en esta instancia. De verdad, te estamos muy agradecidos de tenerte acá. Sí, quedamos muy satisfechos con esta conversación y esperamos que haya sido una grata entrevista. Bueno, Fentren Mañún, por la invitación. Lo pasé muy bien. Gracias por darme este espacio para conversar y para escuchar mis poemas. Es lindo conversar sobre lo que UNE hace con otras personas y les dejo a todos cordialmente invitados a mi obra de egreso porque estudio teatro y estoy a punto de terminar, que probablemente se estrene en marzo, aún seguro, si no será en abril, pero ahí pueden quedar atentos a mi Instagram, que es @maca en la luna, todo junto, maca con K. Y bueno, la obra se llama Tú también venderías tu nombre para no morir en el desierto y está dirigida por Javier Riveros, un dramaturgo maravilloso y con un grupo humano genial también. Así que muchas gracias. Gracias también por la invitación que nos acabas de hacer. Y para los espectadores que están en la casa, intenten asistir. Nosotros también vamos a intentar asistir. Buenísimo, muchas gracias, Maca, de verdad, por este Sí. espacio. Estuvo muy bueno. Sí, muchas gracias, Maca. Nos despedimos de Maca y Nayao, pero no se vayan a ninguna parte porque a continuación les dejamos un minuto de ¿En qué estás? Sección donde una querida invitada que trabaja en el mundo de las artes nos saluda y comparte en un audio cortito a qué se ha dedicado estos últimos meses. Hola a todas, todes, todos. Mi nombre es Alejandra Cabrera Monsalves, soy actriz y dramaturga y les quiero recomendar dos cosas. La primera es el libro Voces Trasandinas de la editorial Colectivo Destierros, que pueden encontrarla en Instagram y adquirirlo directamente con ellas. El libro se lanzó recientemente y compila a 7 autoras, mujeres y feministas de Chile y Argentina, con 7 obras dramatúrgicas con perspectiva de género que problematizan tantas cosas actuales que nos cruzan. Y también quiero recomendarles el libro Mapocho de Nona Fernández, gran autora nacional y que todos debiésemos tener en nuestras bibliotecas. Un abrazo y que estén muy bien. Le damos las gracias a nuestro invitado por compartir ese minuto con nosotros. Y ahora llegó el momento del último bloque del capítulo. Nuestro equipo La Gotera tiene unas excelentes recomendaciones para compartir el día de hoy. Así es, Sofi. Esta semana quisiera recomendarles la canción Flor de Canelo de Jepe, a propósito de la temática de hoy. Es una canción del disco Ciencia Exacta del año 2017. Además de tener una melodía relajante, el objeto lírico de este tema está estrechamente ligado al significado mágico simbólico que representa para el pueblo mapuche. Según las propias palabras de Jepe, es un comentario personal sobre la esencia de lo que aporta de mejor manera este pueblo a nuestro concepto como chilenos o como latinoamericanos. Es sin duda un homenaje al pueblo mapuche en medio del gran conflicto que hasta el día de hoy sigue latente. Epeuma Audiovisual es un colectivo artístico que a través de cortometrajes protagonizados por marionetas teatrales buscan enseñarnos sobre las raíces ancestrales del pueblo mapuche. El proyecto está hecho con mucho cariño y dedicación, así que síganlos en Instagram. Pueden encontrarlos bajo el nombre de @epeuma.audiovisual. Y con estas recomendaciones, queridos auditores, nos despedimos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado del capítulo. Gracias por seguirnos. Esto fue La Gotera, un podcast producido por la revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Sofía Muñiz y Eduardo Rodríguez. Agradecemos la participación de todo el equipo La Gotera: Álvaro Enríquez, Vali Elías, Jorge Núñez y María José Yáñez. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez,
Samuel González, Elena Meneses, Richard Osandón, Valentina Rodríguez y Constanza Vargas. Sigue a La Gotera en Instagram, la revista Grifo en Facebook e Instagram y visita nuestra página web revistagrifo.udp.cl. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.